Amigos, en los últimos años hemos visto cómo se habla mucho en YouTube de cómics como Crossed, Unfunnies, Stitched y Providence. Estos títulos de culto son muy mencionados dentro de las comunidades de cómics, pero poco se habla de la editorial donde fueron publicados. Es por ello que en este video exploraremos los inicios, crecimiento, declive y aparente desaparición de Avatar Press, la que podría ser la editorial de cómics más brutal que ha existido. Así que sin más, vamos con los cómics. Hablar de Avatar Press es un poco complicado, y no tanto por el hecho de ser una editorial que se centra en publicar cómics pornográficos y llenos de violencia, sino porque realmente no hay mucha información sobre esta editorial. Incluso en uno de los artículos que leí para redactar este guión, se menciona que es un tanto siniestro cómo es tan difícil acceder a una línea de tiempo de esta editorial y las personas que estuvieron detrás de ella. Avatar Press fue fundada en 1996 por William A. Christensen y tenía su sede en Rantoul, Illinois. La editorial en un principio era conocida por publicar cómics de corte Batgirl, un género que se centra en heroínas de carácter fuerte, siendo prototipos de antihéroes, generalmente siendo violentas y poseyendo características exageradas, además de estar hipersexualizadas. Posteriormente, la editorial sería reconocida por publicar títulos violentos sin ningún tipo de restricción, generalmente llevados a cabo por autores de gran renombre, y no es poca cosa. En esta editorial estuvieron pesados de la industria como Garth Ennis, el dios de este canal, Warren Ellis, Frank Miller, Jonathan Hickman y el todopoderoso Alan Moore. También Avatar Press sería quien publicara a Bleeding Cool, uno de los sitios de noticias centrados en cómics, televisión, cine, juegos de mesa y videojuegos más relevantes de internet. Los inicios de esta editorial se remontan a 1989, cuando William Christensen tenía 16 años, iniciando Cavalcade, una tienda de cómics la cual inició con financiamiento de su padre Richard. Fue en esta época cuando Christensen conocería a Mark Seifer, quien se convertiría en gerente de Cavalcade, su amigo personal y en un futuro sería el director creativo de Avatar Press. Seifer mencionó en una entrevista que se volvieron amigos rápidamente. Posteriormente, la tienda física de Cavalcade cerraría y pasaría a un modelo de negocios de venta de cómics por correspondencia. Esta tienda se volvería una empresa hermana de Avatar Press. En su página web se puede leer que tiene cientos de cómics en stock, desde antiguos hasta recientes, además de mercancía y demás. Ellos afirman ser expertos en el back issue desde hace décadas y también de ser los vendedores oficiales de cómics de Avatar Press. Más adelante, durante principios de los 90s, Christensen y Seifer empezaron a escribir para la revista Wizard, la publicación impresa de cómics más grande de aquellos años. Comenzaron escribiendo para una columna llamada La Bola de Cristal, donde trataban de predecir las ediciones que saldrían durante el mes y cuáles de estas serían una mejor inversión. Esta columna estuvo vigente del número 15 al número 22 de esta revista. Luego de que terminara esta columna, tomaron Mackerwatch en el número 26, donde ocasionalmente colaboraban en la parte lateral, incluidos en entrevistas con Alan Moore y la retrospectiva de Jack Kirby, además de una pequeña historia de Vampirella en los números 32 y 35. Muchos de estos artículos estaban centrados en la historia del cómic, siendo acreditados como asistentes de investigación. Ambos abandonaron la revista en 1998, poco antes de que se lanzara Avatar Press. Los cimientos de Avatar parecen haberse formado durante 1995 y 1996 en la editorial London Nine Studios, una compañía de cómics la cual estaba creciendo bastante rápido por aquellos años, y donde Christensen apareció acreditado como representante de ventas, editor en jefe o editor ejecutivo. Parecía que London Night Studios se estaba convirtiendo en el centro del cómic independiente. No obstante, no era tanto así, ya que habían cancelado Widow Metal Gypsies, con solo 2 números sin explicación, a pesar de que este había aparecido en el top 100 de los cómics más vendidos de ese mes. Christensen abandonaría esta compañía poco después. Además, Cavalcade producía portadas variantes para numerosas compañías, en especial aquellas que publicaban títulos de corte Batgirl. También, antes de Avatar, Christensen y Seifer escribían y editaban para Chaos Comics, siendo acreditados como editores en el título Chaos Bible y escribiendo la historia de Cremator para Chaos Quarterly, del número 1 al número 3. Avatar Press se lanzaría con el compromiso de publicar cómics de alta calidad de diferentes géneros, centrando especial atención en la escena independiente, apelando que el público que consumía cómics en aquellos años estaba buscando algo diferente a lo que se podía encontrar en la escena mainstream. La distribución de Avatar en un principio se llevó a cabo por Brainstorm Comics, bajo el nombre de Avatar. Meses después, la editorial de Christensen se iría desligando de Brainstorm para tomar un rumbo más independiente y actuar por su cuenta. Los primeros títulos que publicaría Avatar Press serían Pandora, personaje que se volvería insignia de la compañía, una Batgirl que se basa en la mitología griega. Este cómic nos cuenta cómo hace cientos de años Zeus habría creado a la mujer perfecta, hermosa, inteligente y con un poder que los mismos dioses admiraban. Estos dones se los daría Zeus encerrándolos en su pecho y pidiendo que nunca los abriera, aunque de igual manera ella los liberaría esparciendo la maldad en el mundo en diferentes formas. Ella sobreviviría a estos y se dispondría a pelear contra el mal que ella liberó. También tendría entre sus primeros títulos a Silent Rapture, un cómic de acción y artes marciales. Además de Lockers, otro título de corte Batgirl que seguía a 2 dotadas detectives.
Cabe mencionar que el lanzamiento de Avatar Press en 1996 fue un año muy particular para la industria del cómic, ya que durante ese año explotó lo que era llamada la burbuja de especulación del cómic, llevando a que esta industria estuviera a punto de desaparecer. A principios de los años 90, mucha gente comenzó a ver los cómics como una especie de inversión, ya que los cómics de la Edad de Oro valían mucho dinero, por lo que se comenzaron a comprar una gran cantidad de tirajes aumentando la demanda, pero al ver poco después que estos cómics no se vendían, dejaron de comprarse, pero las compañías seguían sacando grandes tirajes. También otro punto que añadiría más leña al fuego de la especulación del cómic serían las portadas variantes, las cuales en esos años se vendían como la principal característica de los cómics, más que las historias en sí, teniendo portadas brillantes, metálicas o con tarjetas luminosas, pero descuidando el contenido que venía dentro de los cómics. La explosión de esta burbuja causó que muchas tiendas de cómics cerrasen, así como editoriales pequeñas, e hizo que las marcas grandes se tambalearan, ya que en 1996 Marvel Comics entraría en bancarrota. Pero como en toda crisis hay oportunidad, y William Christensen vio esto, ya que como escribió Mike Wolver, el creador de Widow, la industria del cómic estaba plagada de cadáveres de editoriales independientes idealistas derribadas en su momento por el devastador vacío negro creado por la rápida retirada de los especuladores del cómic que abandonaron el mercado. William Christensen sabía que era el momento perfecto para lanzar Avatar Press y yo le creí. En esta época, los cómics de corte Batgirl estaban teniendo muy buenas ventas, incluso algunos de estos habían sido considerados para ser adaptados a la pantalla grande. Avatar Press empezaría sus operaciones en un mercado dominado por compañías como Chaos, Lightning y London Night Studios. Fue así que los primeros tirajes de Avatar se vendieron por completo, haciendo que la editorial pudiera expandirse y agregar otros títulos, así como trayendo talento de otras compañías como el colorista Barry Gregory, de London Night Studios. Avatar desde sus inicios se formó una reputación de ser una editorial que no tenía límites y que publicaban cómics sin censura. Incluso llegó a hacerse conocida por tener lo que llamaban nude variant, que era lo que, dice su nombre, portadas que mostraban mujeres completamente desnudas, un concepto el cual London Night y Lightning fueron pioneros. Pero esto solo duró un par de publicaciones, excepto en el cómic de Donna Mia, donde las variantes nude se mantuvieron durante cada número. No obstante, en 1998 toda prudencia de Avatar fue abandonada cuando anunciaron que Timothy Vigil y David Quinn, los creadores de Faust y leyendas del cómic Underground, publicarían su nueva serie en esta editorial, la cual era 777 The Graft. Timothy Vigil y David Quinn eran conocidos por el cómic autopublicado Faust, título sumamente violento y con mucho sexo, iniciado en 1988. Este cómic quizá no le suena mucho, sobre todo en esta época, pero en su momento fue bastante conocido en el circuito underground del cómic independiente. Incluso llegó a tener una adaptación cinematográfica a finales de los 90, aunque pasando sin pena ni gloria. Timothy Vigil comentó para una entrevista en 2019 que Christensen los había invitado a Avatar Press, y tanto él como Quinn querían experimentar con el color y las publicaciones mensuales para poder tener estilos de narración más simples y poder mantener vivo su trabajo. Además de que Christensen presentó a Avatar como una editorial la cual habría cómics para adultos que no insultarían la inteligencia de los lectores, sin ninguna restricción, además de lo que ellos mismos impusieran. A pesar de esto, Vigil comenta que Christensen trató de imponer numerosas restricciones a los creadores que empezaron en Avatar, como no mostrar genitales, pero estas no duraron mucho. Quinn y Vigil trajeron diferentes tipos de proyectos a Avatar, entre ellos The Raw Media Anthology, publicado por ellos en Rebel Studios. Con estas adiciones a su catálogo, Avatar consolidaba su reputación de editorial de material extremo, causando una gran sorpresa cuando se agregaría el cómic Dreamwalker en 1998. Este es un cómic mucho más suave en comparación a los otros títulos que se publicaban, ya que nos contaba de una chica que protegía a las personas en sus sueños, causando varias críticas en torno a esta historia. La publicación de Dreamwalkers fue la manera en la que Avatar trataba de diversificarse, expandiendo sus horizontes más allá de las aventuras para adultos, el horror erótico y los monstruos. Avatar trataba de demostrar que podía combinar calidad con pelotas, dando historias que podían ser las dos caras de la moneda, y no ser solo una editorial de contenido extremo más, tratando también de darle cierta sofisticación al cómic independiente. En 1999, Avatar anunciaba el título Stranger Keys, una miniserie escrita por Warren Ellis e ilustrada por Wolfer. Warren Ellis en la actualidad se encuentra algo vetado de la industria debido a sus escándalos, los cuales no vale la pena mencionar en este video, pero en 1999 se encontraba en uno de los momentos más altos de su carrera, habiendo escrito para cómics como Excalibur y Wolverine para Marvel. También estuvo en DB8 para la extinta editorial Windstorm, así como también en Planetary para Image Comics y Transmetropolitan para Vértigo de DC Comics, un título igual de relevante. Warren Ellis dijo que había oído de la reputación de Avatar Press, mencionando que si una editorial le permitía escribir sobre un anciano dando a luz cientos de bebés lagartija de su ano, era un lugar donde tenía que estar. Meses antes de que se anunciara Stranger Keys, DC Comics canceló un número de Hellblazer escrito por Ellis, el cual trataba el tema de los tiroteos escolares. Esto debido a que ese año había sucedido la masacre de Columbine, aunque este número habría sido escrito casi un año antes.
No obstante, DC decidió que era de mal gusto publicarlo. Esto haría que Ellis abandonara el título, llevándose muchas ideas que no había podido usar en Hellblazer colocándolas en Avatar sin ningún tipo de censura. Sin embargo, Wolfer escribió en 2007 que Stranger Kiss en realidad fue un guión que originalmente sería una historia del personaje Satana, rechazado por Marvel Comics por considerarlo demasiado gráfico, algo con lo que Avatar no tuvo problemas. Tener a Warren Ellis dentro de su plantilla de escritores puso a Avatar en el mapa, publicando varios cómics escritos por este autor, atrayendo a otros escritores aclamados del medio con la idea de publicar historias controversiales sin ningún tipo de censura. A pesar de lo duro que era el mercado independiente, Avatar seguía tratando de expandirse. En 1999 haría una alianza con London Night Studios, anunciando que publicaría una nueva línea de cómics de su personaje insignia Razor. Esto después de que se resolviera el litigio entre ambas compañías, dándole a Avatar la dominación total del mercado de las Batgirls. En el año 2000, Avatar comenzaría a publicar títulos Batgirl de Rob Liefeld, cofundador de Image Comics y quien muchos recordarán por ser el creador de Deadpool, después del cierre de Awesome Entertainment Company. Esto haría que se presentara una de las más grandes oportunidades para Avatar, publicar cómics inéditos escritos por ni más ni menos que el legendario Alan Moore. Alan Moore es una personalidad que no requiere presentación. Yo sé que propios y extraños saben quién es él, y tener cómics con el nombre de este titán en la portada le daría a Avatar la credibilidad que estaban buscando, además de buenas ventas. Todo esto se dio ya que Liefeld había contratado a Moore para escribir varias series a mediados de los 90s, entre ellas Youngblood, Glory y Supreme, pero la editorial Awesome Entertainment cerraría antes de que estas fueran terminadas. En 2001, Avatar adquiriría los derechos para publicarlas por completo y asimismo publicitar 3 números de Glory escritos por Moore, incluso teniendo el permiso del autor. Los que estén al tanto de la personalidad de Moore sabrán que esto es un logro bastante grande. Con la publicación de estos números se iniciaría una larga relación con Alan Moore, quien más adelante escribiría más títulos como Providence, Cinema Purgatorio, Neonomicon e incluso participaría en la serie Crossed 100, de la cual hablaremos más adelante. Teniendo fichado a Alan Moore, eso atrajo más artistas de renombre a la editorial, llegando Garth Ennis, quien primero publicaría el cómic Tix, Mark Millar con Euphonis y Jamie Delano con Narcópolis. También la editorial lograría hacerse de varias licencias de películas y series de ciencia ficción y terror reconocidas, entre ellas Stargate, La Noche de los Muertos Vivientes, Pesadilla en Elm Street, Viernes 13, La Masacre de Texas y Robocop. El cómic de Robocop publicado por la editorial tiene una anécdota muy interesante, y es que Frank Miller fue el escritor que estuvo en un inicio a cargo de la secuela de Robocop. Sin embargo, el guión de este fue descartado por considerarse demasiado crudo, así que lo adaptó en un cómic que se publicó en Avatar, siendo una secuela alternativa de esta película. La década del 2000 fue bastante fructífera para Avatar Press. Ellis publicaba Black Summer, un cómic que cuenta como un superhéroe mata al presidente de los Estados Unidos, teniendo especial atención, apareciendo incluso como portada del American Prospect Magazine, una revista que se dedica a publicar artículos de política inclinada al liberalismo moderno y al progresismo. Avatar junto con Ellis lanzarían algunos experimentos, como un sello aparte en formato de webcomic llamado Freak Angels, el foro web Whitechapel, así como un blog llamado Grinding, para promocionar la serie de Dr. Sleeps. Mientras tanto, Garth Ennis y Jason Burrows lanzarían lo que sería una de las series más importantes de la editorial y la más larga. En 2008 vería la luz Crossed. Crossed vendría a poner de cabeza el concepto del zombie convencional, ya que estos infectados, además de practicar el canibalismo como los zombies de toda la vida, también torturaban a sus víctimas, encontrando placer en la sodomía y el dolor tanto propio como ajeno. Este cómic se volvería uno de los más populares de la editorial, pues además de su primera serie, la cual constaba con 10 números, tendría un par de miniseries para luego tener su propia serie regular, la cual sería Crossed Badlands, cómic que llegaría a los 100 números y que en un formato antológico nos iría narrando historias de este horrible mundo infestado de lunáticos. Alan Moore incluso llegaría a participar en esta serie aportando el cómic Crossed 100, el cual se coloca 100 años después de que empezara la infección, presentando una interesante distopía posapocalíptica, una bastante interesante de hecho, ya que además de presentar otros matices de los cruzados, la forma en la que Moore reimaginó la sociedad es bastante interesante, mostrando cómo se modificaron radicalmente las costumbres de las sociedades, la forma de hablar e incluso aspectos como la religión o la economía. También habría que hacer un hincapié en la participación de Garth Ennis en este editorial, ya que además de haber aportado Crossed, el escritor entregaría varios títulos que aunque no tuviesen el impacto mediático de Crossed, sí llegarían a ser títulos de culto. Tenemos por ejemplo Robin Red Charlie, un cómic que presenta las aventuras de 3 perros en un apocalipsis, así como también Stitched, un cómic que nos muestra cómo varios soldados americanos deben sobrevivir a una montaña que, además de estar rodeada de talibanes, están siendo perseguidos por una jauría de entes asesinos, mezclando el género bélico con el terror. Esto solo mencionando un par de títulos escritos por este autor, pero realmente siento que pudo explayarse en este editorial como lo hizo alguna vez en Marvel Max. Avatar no se detendría y agregaría a su catálogo Uber, de Kieron Gillian, y God is Dead, de Jonathan Hickman en 2013.
En 2016, Comic Alliance describiría a Uber como la columna vertebral de la línea general de Avatar Press y ser uno de los cómics más aclamados y con mejor crítica de la editorial. Uber sería un cómic bastante controversial, ya que este nos cuenta de un mundo en el cual Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial, haciendo el uso de supersoldados, una idea que si bien no es nueva, sí se desarrolló de una forma más cruda en este cómic, el cual incluso llegó a ser tachado de enaltecer la supremacía blanca. Con esto, la editorial no estuvo exenta de problemas. En 2013 se generó una polémica en torno a las llamadas Torture Variant Covers, o variantes de tortura. Estas eran portadas las cuales mostraban escenas aberrantes, llenas de violencia explícita y sexual, incluso tocando temas ocultistas y religiosos, pero sobre todo por presentar gráficamente violencia hacia la mujer. La periodista Heidi McDonald criticó estas portadas comentando: ¿qué clase de persona compraría una variante de tortura? El artículo de esta periodista generó diferentes respuestas, incluyendo al aquel entonces nuevo escritor de Crossed, Justice Jordan. No obstante, McDonald apreció que todas estas contestaciones se hicieran de forma respetuosa y que se pudiera formar un debate civilizado. Podría decirse que por aquellos años comenzaría el lento declive de Avatar, ya que alrededor de 2014 la editorial perdería los derechos de Lady Death, después de una batalla legal con su creador Brian Pulido, además de que los creadores de renombre que le habían dado a la editorial un estatus privilegiado se iban retirando poco a poco. Alan Moore completaría Providence en 2017 y su antología Cinema Purgatorio en 2019, dando a conocer que había terminado con los cómics, retirándose del medio definitivamente. Crossed terminaría con Crossed 100 Mimic en 2018 y Stitched, otro de los trabajos reconocidos de Garth Ennis, finalizaría en 2019. Desde entonces el escritor no volvería a aparecer en esta editorial. Warren Ellis tampoco publicaba nada desde el 2014 y dos importantes artistas asociados con Avatar, Juan José Reed y Jason Burrows, dejaron la compañía para dedicarse a trabajos más cercanos al medio mainstream. Wolfer y James Kubrick brincaron a la editorial American Mythology y muchas de las series de Batgirls que aún se publicaban pasaron a financiarse por medio de Kickstarter. Las redes sociales de Avatar dejaron de tener actividad y su única señal de vida son las reimpresiones de algunos títulos. Mucha gente pregunta qué fue lo que pasó o cómo se encuentra la editorial, pero la respuesta de Avatar siempre es que no pasa nada malo. Pero fuera de eso, el silencio de la editorial es total y casi de ultratumba. Existen teorías de por qué Avatar desapareció de la nada, aunque casi todas convergen en la que creo es la más plausible. Lo más probable es que estos hayan tenido problemas de dinero, ya que todos los síntomas que presenta Avatar desde su silencio dan a entender a que o se encuentra en bancarrota o simplemente ya no están en la posición económica para poder seguir sacando títulos nuevos. Incluso hay quienes culpan a la saturación del cine de superhéroes en aplastar a las editoriales independientes, aunque creo que si bien la tendencia del cine de superhéroes sí influye en el mercado del cómic, incluso tocando a medios menos comerciales como las editoriales independientes, la verdad no creo que haya sido una de las razones principales por las que Avatar haya caído. Si me preguntan, yo apoyo las teorías de problemas financieros. Lo más probable debió ser una mala gestión de recursos, ya que aunque Kickstarter sea una buena plataforma para llevar a cabo proyectos, es raro que una editorial que tuvo titanes de la industria tenga que recurrir a ella. En cuanto al futuro, no se sabe qué vaya a pasar con este editorial. Este hiatus podría ser solo un momento de inflexión para esta compañía, la cual podría volver en un futuro con más fuerza, tomando en cuenta que el cómic independiente se encuentra más vivo que nunca hoy en día, sobre todo con la exposición que da internet. O bien, podría haber sido una despedida silenciosa y series como Uber vayan a quedar colgadas para siempre. Independientemente de este final tan amargo para este editorial, hay que reconocerle cómo le dio libertad creativa a sus colaboradores y colocar cómics tan bizarros en el colectivo mundial, dejando su huella en el medio a pesar de no tener otras formas de apalancarse como el cine o la televisión. Avatar Press quedará en la historia como una de las más grandes editoriales de cómics por ello. Ojalá regrese, y si lo hace, aquí estaremos listos para volver a ser parte de estas historias grotescas, llenas de violencia y cosas extrañas.